Tlactihuanitzitzintin, Ashan Cualde, Ximocatitican Tomasehuatlastulce. Personalidades. Ahora bien, escucha nuestra palabra del Matehual. Canican, Canepa. Por aquí, por allá, 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 por allá, por aquí, por allá. Aprendiendo Matehualcopa, la variante náhuatl de Santa Ana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Hoy Oxtle, nuestro protagonista, arrulla a su hija. Tlaxtlaluchtilistle, el arrullo. Diálogo. Tinonamic, Tlican Chucan Conetl, Amonigmate, Xictlapeguen Conetl, Yunixtlapegüe, Ashan Xictlahtlaluchte, quema. Cochepilte lolotzin, mamocochteca nopilte lolotzin, mamocochteca no xocoyotzin, macoche coche no tlasoc xocotzin. Hoy la bebita de Oxtle está llorando. Oxtle le dice a su mujer que le dé de comer a la niña. Su esposa dice que ya comió. Oxtle le dice que la arrulle y le canta una canción de cuna. Xictlatlaluchte, arrúllale. Escucha de nuevo con atención el diálogo e identifica el verbo imperativo. Xictlatlaluchte, Arrúllale. Repetición. Tinonamic, Tlican Chucan Conetl, Amonigmate, Xictlapeguen Conetl, Yunixtlapegüe, Ashan Xictlahtlaluchte, quema. Cochepilte lolotzin, mamocochteca nopilte lolotzin, mamocochteca no xocoyotzin, macoche coche no tlasoc xocotzin. Refuerzo. Entonces, ¿cuál es el verbo imperativo? Xictlatlaluchte, Arrúllale. Gramática. En el náhuatl, como en el español, existe un modo verbal que sirve para expresar una orden o solicitud. Estos verbos se conocen como verbos imperativos. La partícula que se usa en náhuatl para construir este tipo de verbos es xi y se coloca al principio del verbo. Por ejemplo, xihuala, ven. Siempre que escuches xi al principio de un verbo, seguro ese verbo es imperativo. Nota curiosa. Los cantos de cuna han sido muy importantes en todas las culturas, pues establecen una conexión entre la madre y el hijo. En las comunidades indígenas, las mujeres acostumbran cargar a sus hijos en la espalda, ayudadas por un rebozo. De esta manera pueden realizar todas sus labores mientras arrullan al bebé. Los cantos no solo invitan a dormir a los niños, sino que también hablan de historias de la comunidad. ¿Y tú, qué arrullos conoces? Repaso. Repasemos una vez más el verbo imperativo. Xictlatlaluchte, ¿Escuchaste con atención? Xictlatlaluchte, Recuerda que en el náhuatl las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Xictlatlaluchte. Muy bien, ahora ya sabes cómo decir arrúllale en Macehualcopa. Esta fue una producción de Hábito Desarrollo Humano y el Instituto Mexicano de la Radio.